¿Qué tal? Hoy vamos a ver una herramienta de análisis técnico que la verdad es bastante particular. Mientras la mayoría de los indicadores se enfocan en medir qué tan fuerte es una tendencia o para dónde va, hoy vamos a hablar de uno que hace justamente lo contrario. Se trata del oscilador de precios sin tendencia, o DPO por sus siglas en inglés. Y su misión es una sola: encontrar los ritmos, los ciclos, que se esconden detrás del ruido de la tendencia principal. Pensemos en este problema. Es el dilema de siempre para quienes operan a corto plazo. Hay una tendencia principal, una marea que sube y es tan fuerte que opaca todo lo demás. No deja ver las olas más pequeñas, esos ciclos de compra y venta que pasan todos los días. Y claro, esas olas son oportunidades, pero es que la marea no nos deja verlas. Bueno, empecemos por ponerle un nombre a este problema. Vamos a llamarlo el ruido de la tendencia. Es esa fuerza tremenda del movimiento principal que esconde las pequeñas oportunidades. Y es justo ese ruido lo que el DPO busca literalmente eliminar. A ver, imaginemos esto para que quede más claro. La tendencia del precio es como estar subiendo una montaña. La meta es llegar a la cima. Esa es la tendencia general. Pero el camino que recorremos no es una línea recta hacia arriba, ¿verdad? Tiene subidas, bajadas, tramos planos. Esos son los ciclos que buscamos. El problema es que si solo miramos la cima de la montaña, esos pequeños vaivenes del camino se vuelven casi invisibles. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos para ver el camino sin que la montaña nos distraiga? Bueno, acá es donde entra en juego nuestra herramienta. Vamos a ver cómo el DPO básicamente aplana esa montaña para darnos una perspectiva del precio completamente nueva. Aquí está la idea central, el kit de la cuestión. A diferencia de otros osciladores, el DPO no está hecho para predecir para dónde va a ir el precio. No, su función es puramente matemática, quitar de la ecuación el efecto de la tendencia principal. ¿Para qué? Para que esos ciclos cortos que antes estaban escondidos, ahora se vean con una claridad total. Y lo más interesante es lo simple que es su lógica. Miren, es así. Se toma el precio de cierre actual, pero en lugar de compararlo con el promedio de hoy, se lo compara con una media móvil del pasado, una que está desplazada. La línea del DPO es simplemente el resultado de esa resta. Es ese pequeño truco, el desplazamiento hacia el pasado, lo que neutraliza la tendencia. ¿Y qué obtenemos al final? Pues esto que vemos acá, una línea que se mueve por arriba y por abajo de un eje central, el nivel 0. Si la línea está sobre 0, significa que el precio de hoy es más alto que su promedio del pasado. Si está por debajo, es más bajo. Simple, pero visualmente es potentísimo. Ojo, y esta es la distinción fundamental. Mientras que un RSI o un MACD nos responden a la pregunta ¿qué tan fuerte es la tendencia ahora mismo?, el DPO responde a una pregunta totalmente distinta. ¿Cuándo es probable que este ciclo termine y empiece el siguiente? No compiten entre sí, al contrario, se complementan. Muy bien, suficiente teoría. Vamos al grano. ¿Cómo se traduce esta línea que sube y baja en decisiones reales? Vamos a ver 3 formas prácticas de interpretar el DPO. Son 3 maneras principales de leer esta información. La primera, que es la más especial del DPO, es medir cuánto duran los ciclos. La segunda, identificar posibles zonas de sobrecompra o sobreventa. Y la tercera, usar los cruces por la línea CR como pequeñas señales. Vamos a ver cada una en detalle. Esta es para mí la función más poderosa del DPO. Si miramos los picos del oscilador, podemos medir cuánto tiempo pasa entre uno y otro. Si de repente notamos un patrón, por ejemplo, que hay un pico cada 20 días, listo, encontramos el latido de ese activo. Y conocer ese ritmo nos permite proyectar cuándo podría venir el siguiente giro del mercado. A ver, el DPO no tiene límites fijos como el 70 y 30 de otros indicadores, pero sí podemos identificar los extremos a simple vista. Si la línea del DPO llega a un pico mucho más alto de lo que suele llegar para ese activo, nos sugiere una posible sobrecompra. Y al revés, un valle muy profundo nos habla de sobreventa y una posible reversión para arriba. Y por último, el cruce de la línea 0. Es sencillo, si la línea cruza desde abajo hacia arriba, nos indica que el precio actual acaba de ganarle a su promedio pasado. Es una señal de fortaleza en el ciclo corto. Y un cruce hacia abajo pues sugiere debilidad inminente en ese mismo ciclo. Bueno, ya vimos todo lo bueno. Ahora toca hablar de sus limitaciones. Y esto es clave para usarlo bien, porque todo indicador tiene su punto ciego, y el del DPO es muy específico. Este es el error más común que se puede cometer. A lo mejor el precio está en una tendencia alcista clarísima, pero el DPO está cayendo. ¿Por qué? Simplemente porque está en la fase bajista de su ciclo corto.
Por eso, la regla de oro es esta. El DPO mide el ciclo, nunca la tendencia general. Y acá va la segunda gran advertencia. Por la forma en que se calcula, con esa media móvil desplazada al pasado, la línea del DPO siempre se detiene un poco antes de la última vela. Siempre hay un pequeño hueco de datos al final del gráfico. ¿Y qué significa ese hueco en la práctica? Algo muy importante, que el DPO no nos va a dar una señal de «compra ya» o «vende ahora». Su propósito es ayudarnos a proyectar, basándonos en los ciclos que ya vimos, cuándo podría ocurrir el próximo giro. Es una herramienta más de pronóstico que de ejecución inmediata. Bien, ahora unamos todas las piezas. Ya sabemos qué es el DPO, cómo funciona, para qué sirve y cuáles son sus puntos ciegos. Veamos cómo se integra todo esto en una estrategia que tenga sentido. El flujo de trabajo, en resumen, sería algo así. Los picos y valles nos marcan el posible final de un ciclo. La distancia entre ellos nos da una idea del ritmo del mercado. En esencia, la idea es pasar de reaccionar al precio a intentar anticipar los tiempos del mercado. Por su naturaleza, esta herramienta es perfecta para el swing trading, ese estilo que busca capturar movimientos que duran varios días o semanas. Para ese enfoque, donde lo clave es identificar los puntos de giro, el DPO es un aliado ideal. Y con esto volvemos al principio. Si hay que quedarse con una sola idea, que sea esta. El DPO existe para responder una pregunta que casi ningún otro indicador se hace. No es hacia dónde va el precio, sino cuándo es probable que gire. Y para cerrar, les dejo una pregunta para pensar. Si fuera posible medir y anticipar el ritmo natural de un activo, ¿cómo cambiaría eso la forma de encarar las operaciones a corto plazo en comparación con las inversiones a largo plazo? La respuesta podría abrir una dimensión completamente nueva en cualquier estrategia. Gracias por acompañarnos.